Feliz domingo para todos. Les invito a meditar el Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos escuchado un evangelio que debemos entender en toda la extensión de la palabra, porque entendiendo este evangelio podemos entender la vida y la misión de Jesús y por lo tanto nuestra propia vida y la misión que tenemos en esta tierra. San Pablo en su carta a los Efesios dice que nosotros hemos sido escogidos desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Dios ha pensado en nosotros. Y eso significa entonces que cada uno de nosotros, sin duda alguna, tiene un sentido su vida. Cada uno de nosotros, su vida adquiere un sentido a la luz de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, lo sabemos, que no vino a hacer una obra o una proeza personal. Cristo Jesús no es como un meteoro que aparece en el espacio y deja una luz luminosa, pero con el paso del tiempo desaparece y solamente queda un recuerdo, una anécdota que pasó por aquí un meteoro. Cristo Jesús no hace pues algo para sí mismo, lo hace enviado por el Padre para nosotros. Y porque no es algo personal y porque no es algo para sí mismo, sino que Cristo, por el contrario, quiere permanecer presente en nuestra vida, quiere permanecer actual en nuestra vida, quiere permanecer vivo y no solo como un recuerdo. Por eso, hoy asistimos a este hermoso texto, donde se nos dice que Jesús envía a sus apóstoles de dos en dos. Jesús, sin duda alguna, que se adelantó a la pedagogía actual, donde al alumno se le pone no solamente la teoría, sino también a la práctica. Jesús, sin duda alguna, se adelantó muchos siglos a esta forma, a esta manera de trabajar, porque precisamente los apóstoles que estaban en esa intimidad, en ese contacto con Él, sin duda alguna que también tenían que llenarse de Dios y compartir eso, compartir lo que habían aprendido de Jesús. Por eso Cristo está presente, porque a lo largo de la historia no solamente podemos decir envió a sus apóstoles de dos en dos, sino que a lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres de toda época que han acogido este llamado de Jesús y han ido precisamente cumpliendo ese mandato. Para sacar provecho de este texto del Evangelio, yo creo, hermanos y hermanas, que debemos dar un pasito más, debemos ir adelante. Porque cuando leemos estos textos, no solamente podemos quedarnos en la alegría de pensar que Jesús envía a sus apóstoles. Para que estos textos sean textos de provecho, tenemos que pensar en no solamente ser lectores de un relato, sino ser protagonistas de una historia. Yo creo que eso es precisamente lo más importante en el Evangelio de este domingo. Si cada uno de nosotros somos conscientes de que no asistimos a la escucha de un relato o de una historieta, sino a la invitación a ser protagonistas dentro de la historia de salvación, entenderemos entonces por qué el mandato misionero sigue siendo actual y sigue siendo para cada uno de nosotros.
Entenderemos por qué el hecho de que Jesús envió a sus apóstoles para hacerse presente. Entenderemos por qué Él sigue enviando a nosotros apóstoles de este año 2015 para que sigamos haciendo presente su reino en nuestra vida cotidiana. Por eso, lo primero que tenemos que pensar como apóstoles y seguidores de Jesús es precisamente con lo que iniciaba, diciendo: Dios nos ha escogido en la persona de Cristo. Dios ha pensado en nosotros. Ha pensado precisamente para podernos enviar, para que nosotros, estando con el Maestro, nos llenemos de Él y entonces seamos capaces de salir, de ir a la periferia. Y precisamente por eso, porque necesitamos salir, necesitamos ir a la periferia, a las periferias existenciales, como las llama el Papa Francisco, tenemos que ser conscientes que es precisamente la misión, que es ese envío. Y ese envío es aquel anuncio gozoso que incide, que cala en la vida de otra persona. El anuncio misionero es como irse metiendo en la vida de otra persona para tratar de cambiarla. Eso es lo que hace Jesús. Y eso es precisamente lo primero que tenemos que recordar. Porque, como ha dicho el mismo Papa Francisco, ser misionero o ser apóstol o anunciar el evangelio no es un proselitismo para ganar adeptos. No es solamente como una especie de propaganda. A propósito de ello, en este país donde me encuentro, yo les he dicho cómo me llama la atención que las sectas cristianas, así llamadas, que diferentes denominaciones religiosas, ayudan mucho a nuestros paisanos, ayudan mucho en su desarrollo material, por así decirlo. Y es triste cuando llega uno aquí a este país y ve precisamente que muchos hermanos nuestros de repente vienen a la iglesia a decir: Padre, yo voy a la iglesia bautista, pero quiero bautizar porque aprendí en mi casa que esta es la religión. Bueno, si tú aprendiste aquí en tu casa, con tu familia, que esto era lo que te enseñaron tus padres, que esta era la religión que Dios nos dejó, que esta era precisamente la iglesia que Cristo fundó, ¿qué haces allá? Y entonces la respuesta es tan simple: es que aquí me ayudan a pagar los recibos, aquí me ayudan a pagar el recibo de la luz, del agua. Y entonces vemos cómo eso que hacen nuestros hermanos separados, que para nuestra cultura, eso de ayudarme, quien me dé me conviene, como eso que hacen, pues es un proselitismo barato. Yo me pregunto tantas veces, ¿esas personas que van allá estarán plenamente convencidas? Esas personas que están allí por conveniencia, ¿estarán plenamente convencidas de Jesús? ¿Estarán plenamente convencidas de que siguen al Señor? Yo creo que no. Lastimosamente no es así. Y sin embargo, por desgracia, por conveniencia personal, muchas veces hacemos eso. Bueno, entonces hoy aprendemos primero que la evangelización, el hecho de ser misioneros, no es hacer proselitismo. Porque no se va a presentar alguien. No se va a presentar una persona a decir: yo soy el enviado de Jesús. Se va a presentar a la misma persona de Jesús. Se va a presentar a la misma persona del Salvador. Por eso fíjense, en este hoy, cuando Jesús, o leemos estas palabras de Jesús: no lleven nada para el camino, ¿verdad? No lleven ni bastón, ni sandalias, ni túnicas, ¿verdad? Sino lleven solamente esa confianza en Dios. Tenemos que entender que esas palabras no se refieren solamente a la pobreza material. No se refieren solamente, ¿verdad?, a prescindir de los medios. Se refiere ante todo a poner nuestra confianza plena y total en Dios. Es decir, si yo quiero ser apóstol, si yo en mi vida quiero ser apóstol del mensaje de Jesús, entonces yo no debo de poner pretextos de decir: yo no tengo tiempo, yo ya tengo mi trabajo, yo tengo otras cosas que hacer, yo no sé leer, esto no es para mí, no tengo facilidad de palabra. Podemos poner muchos pretextos de ese estilo. Y Cristo Jesús dice: no lleven nada de eso. Solamente lleven la confianza plena en Dios. Porque la eficacia del mensaje del evangelio no radica de una persona, no radica en una persona que tenga mucha facilidad de palabra. La eficacia radica precisamente en la confianza que nosotros tenemos en Dios.
en la confianza que nosotros podemos poner en Él, en la confianza que nosotros sabemos vamos de parte de Dios. Y entonces cuando nosotros adquirimos esa conciencia, cuando nosotros somos conscientes de que yo también soy llamado a ser apóstol, entonces debo abrir mi corazón para que se llene de esa palabra de Dios y sea consciente de que tengo que ir a dar a Jesús. Tenemos que ir a dar a Jesús. Esa es otra cosa importantísima, porque el apóstol, hermanos y hermanas, no suple a Jesús, no quita a Jesús y se pone Él. El apóstol presenta a Jesús. De esto, sin duda alguna, que es un ejemplo hermoso la Santísima Virgen María. Cuando ella se presenta siempre como la madre de Jesús. Cuando ella va a nuestra patria, por ponerle el ejemplo de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que es una mujer encinta, lleva a Jesús. No vaya sola a anunciarse, no va a decir, yo soy la madre de Dios, adórenme a mí. No, sino que ella nos lleva, nos trae a Jesús. Eso es precisamente algo muy importante, porque si nosotros quitamos a Jesús, ¿verdad? Si nosotros lo suplantamos, si nosotros lo hacemos a un lado, y entonces cada uno se puede parar el cuello y decir, yo soy el que he hecho esta conversión en este lugar, gracias a mí este trabajo ha ido adelante. Sin duda alguna que lo que no está cimentado en Dios muchas veces tiende a caer tarde que temprano. Por eso qué importante es entonces ser conscientes de que en la misión llevamos a alguien, llevamos a Jesús. Jesús va por delante, Jesús va adelante. Para ir a la misión necesitamos precisamente eso, venir a nuestra Eucaristía Dominical, llenarnos de Dios y entonces tomar esa fuerza necesaria para que en nuestra semana nosotros seamos misioneros. Cristo nos manda a misionar a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra oficina, donde desempeñamos nuestras tareas cotidianas. Ahí tenemos que ir a llevar la presencia de Jesús. ¿Y qué dice diciendo el texto del Evangelio? Dice que los discípulos predicaban la conversión y curaban a los enfermos que había. Efectivamente, la primer tarea del apóstol, del enviado, es ante todo predicar la conversión. Primero para sí mismo, la conversión para sí mismo y la conversión para los demás. Porque cuando empezamos quizá de una forma errada, hablando de otras cosas en el Evangelio, ¿verdad? Quizá falta darnos cuenta de lo más importante. Necesitamos a Dios y necesitamos de Dios en nuestra vida. Eso es algo muy importante. Si nosotros somos conscientes de que necesitamos a Dios, vamos a ir a nuestro interior. Vamos a descubrir nuestra debilidad, vamos a descubrir nuestro pecado, vamos a descubrir que juntos necesitamos siempre buscar el arrepentimiento, porque nos acercamos a Dios, que es el santo por excelencia, nos acercamos a Dios, que es el santo de los santos, y entonces, si yo quiero llevar a Dios, tengo que llenarme de Él. Nadie da lo que no tiene. Y para predicar la conversión, yo mismo debo buscar mi propia conversión. Y curar a los enfermos significa precisamente eso, mostrar el amor, la solidaridad, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y que nosotros debemos mostrar a los demás, para hacer presente a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús no solamente sea un recuerdo vago, no solamente sea un recuerdo de hace 2000 años, necesitamos tomar las mismas actitudes de Jesús, imitar a Jesús. Decía hace un momento, no podemos suplirlo, pero sí podemos imitarlo. No podemos hacer un lado, pero sí podemos llevarlo a Él delante. Solamente así, con la palabra y con el testimonio, podemos también nosotros decir, yo soy enviado de Jesús. Aquí no hay más, hermano. O tomamos nuestro papel de apóstol en la construcción del reino de Dios, o cruzamos nuestras manos. ¿Tomamos nuestro papel activo como bautizados o somos simplemente observadores en la construcción del reino de Dios? Por desgracia, tantas veces esa es la actitud que nosotros como cristianos católicos tomamos. Simplemente nos reducimos a nuestra misa dominical y toda la semana pasa desapercibida la presencia de Dios. Más aún, es más triste cuando durante la semana nosotros nos comportamos como si Dios no existiese, como si Dios no fuese aquel que le da sentido a nuestra vida. Y de manera que llega el siguiente domingo y entonces nos damos algún golpe de pecho y se acabó. Y así sucesivamente, ¿no?
Hoy el Señor nos invita a que tengamos un papel activo, a que tengamos una tarea continua y constante dentro de la construcción del reino de Dios, sabiendo precisamente que podrá haber adversidades. Por eso Jesús advierte hoy en el pasaje del Evangelio: si en algún lugar no lo reciban, sacúdanse el polvo de los pies. Sabemos que no siempre todo mundo va a ser bien recibido, porque un profeta, un apóstol, cuando empieza a hablar de parte de Dios, cuando dice la verdad, muchas veces puede caer mal, muchas veces puede ser una persona no grata. Pero cuando vamos llevando a Jesús, cuando delante va Jesús y nuestra confianza plena va en Él, tenemos que ser conscientes: Él hace la tarea, Él construye. Él es quien hace a través de mi pobre persona que su reino se vaya extendiendo. Que tengan todos un buen domingo.